Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Tengan todos una cordial bienvenida a este tiempo de los días miércoles, día de estudio bíblico. Un momento que hemos separado y lo hemos consagrado para abrir la palabra del Señor, estudiarla, leerla, aprender de ella. Antes de poner iniciar este estudio, acompáñenme en una palabra de oración para que sea el mismo Espíritu Santo que nos guíe en el mismo. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por la bendición que nos das a través de tu bendita palabra, que a través de ella tú nos animas, tú nos confrontas, tú nos fortaleces, nos consuelas, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por la bendición también que tenemos de poder abrirla libremente, de poder estudiarla, Señor, y también poder compartirla a otros a través de estos medios digitales. Es mi anhelo, Señor, es mi ruego que tú seas bendiciendo a cada familia, a cada grupo de hermanos, a cada grupo de amigos que se están reuniendo ahí en sus casas. Que tú lo seas bendiciendo, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones a la verdad que tú has impartido en tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta fue la pregunta que algunos doctores y maestros judíos le hicieran a Jesús en una ocasión. Veamos dónde se encuentran estos episodios. El primero de ellos lo encontramos en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Leamos los versos del 35 al 38. Mateo 22, del 35 al 38. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. También lo encontramos registrado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, Marcos, el capítulo 12, y leamos los versos del 28 al 30. Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Leemos aquí en estos dos pasajes bíblicos, el de Mateo y el de Marcos, que la respuesta de Jesús a la pregunta de cuál es el primer mandamiento fue: deben amar a Dios sobre todas las cosas. Y además de aclarar de cómo se debe amar por sobre todas las cosas, Dios nos dice que se le debe amar con todo el corazón, con toda el alma,
con toda la mente y con todas las fuerzas. Jesús responde a esa pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestras fuerzas. Pero aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué significa esto de amar a Dios? Veamos algunos textos que nos van a ayudar a aclarar esta idea de amar a Dios. En Deuteronomio, el capítulo 6, vaya conmigo al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, leamos el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí encontramos el mandamiento dado al pueblo de Israel hace muchos siglos atrás, en que Dios le decía, tienes que amarme con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el capítulo 11 del mismo libro de Deuteronomio, leamos el verso 1. Deuteronomio 11, 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Aquí ya empieza a aclararse la idea, ¿no? Aparte de amar a Jehová, se agrega que debemos guardar sus ordenanzas, guardar sus estatutos, guardar sus decretos, guardar sus mandamientos. Y agrega todos los días. Nos da un lapso de tiempo. No solamente un día a la semana, no solamente los domingos, todos los días. Y en el libro de Josué, en el capítulo 22, leamos en el libro de Josué, en el capítulo 22, y leamos el verso 5. Josué 22, 5, y luego el capítulo 23 y el verso 11. Josué 22, 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Y cuál es el mandamiento que ordenó Moisés? Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y en el 23:11 del mismo libro de Josué, capítulo 23 y el verso 11, leemos así: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Reuniendo todos estos pasajes en Deuteronomio y aquí en Josué, Dios dio el mandamiento de amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Y el cumplimiento de amarle se encuentra en la obediencia a sus mandamientos, ¿no? Mire cómo Josué le exhortaba al pueblo diciendo en su discurso de despedida, solamente que con diligencia. Esa palabra diligencia implica es con esmero, con mucho ahínco, con prontitud. Cuidéis. ¿De qué cosa? De cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que améis a Jehová vuestro Dios. No solamente que lo améis, ¿no? ¿Y de qué forma lo vamos a amar? Andando en sus caminos, guardando sus mandamientos y siguiéndole a él y sirviéndole de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Lo que implica entonces que esta exhortación de Josué para el pueblo
y también para todos nosotros, es que debemos poner toda nuestra diligencia, todo nuestro empeño en amar a Dios. ¿De qué manera? Cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus estatutos. Mire, esto fue ratificado por el Hijo de Dios, Jesucristo. Vayamos al Evangelio según Juan. Sí, Evangelio según Juan, el capítulo 14. Evangelio según Juan, el capítulo 14. Leamos los versos 15 y también el 23. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, Jesús le recuerda a sus discípulos que una demostración de amarle a él, que es Dios, está en la obediencia a sus mandamientos. ¿Sí? Si me amáis, es una oración condicional. Si ustedes dicen que me aman, entonces guarden mis mandamientos. ¿Y qué va a suceder? Verso 23, el que me ama, guardando mis mandamientos, es la idea, mi palabra guardará. Y entonces mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, esta idea de guardar los mandamientos de Dios significa obedecer. ¿Sí? Cuando usted le diga que algo que es guarde los mandamientos de Dios, es obedece los mandamientos de Dios. En este mismo capítulo 14 de Juan, leamos el verso 21 y el 24. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el verso 24, mire, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mira, aquí encontramos la expresión tener, ¿no? El verso 21. El que tiene mis mandamientos. Y la idea de tener es hacerlo propio, ¿no? Uno no puede decir que tiene algo si no es el dueño de algo, ¿no? El que tiene, el que se apropia, el que asimila en su vida los mandamientos de Dios y los guarda, ese es el que me ama. Y además se nos informa como resultado de amar a Dios, de guardar los mandamientos, el resultado será que seremos amados por el Padre y por Él mismo, y ellos vendrán a ser morada con nosotros en nuestro corazón. Entonces, el amar a Dios está condicionado al obedecer sus mandamientos. Pero ¿cuáles son los mandamientos de Dios que debemos obedecer, que debemos guardar, que debemos cumplir, que debemos tener? Recordemos algunos de ellos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, Deuteronomio, el capítulo 5, leamos los versos del 6 al 9. Deuteronomio, el capítulo 5, versos del 6 al 9. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, y aquí vienen los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, aquí encontramos algunos detalles de aquellos que aman a Dios, de aquellos que guardan sus mandamientos, los que tienen sus mandatos. Primero, el que ama a Dios no tiene dioses falsos delante suyo, ¿no? La orden del mandamiento de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquella persona que ama a Dios no va a colocar delante suyo falsos dioses. El que ama a Dios no construye, no realiza ninguna imagen de nada lo que esté en el universo. Sí, no tiene en su casa, no tiene en su habitación, no tiene en ninguna parte ninguna imagen de nada que ha sido creado, porque la orden de Dios es: no te harás ninguna escultura, ninguna imagen, ni tampoco te inclinarás a ellas. Es que el que ama verdaderamente a Dios no se inclina ante esas imágenes, ante esos dioses falsos. Y algo más, el que ama a Dios no sirve a esas imágenes. No te inclinarás, en el verso 9, ni las servirás. Una persona que realmente ama al Señor no tiene dioses falsos. No hace ninguna imagen y la hace su Dios. No se inclina ante esa imagen y no le sirve a esas imágenes. Veamos otros mandamientos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20, leamos del verso del 3 hasta el 8 en primera parte. Éxodo 23 hasta el verso 8. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mire, aquí encontramos, aparte de los mandamientos que ya estuvimos comentando, de no tener dioses falsos, de no hacer imagen, de no inclinarnos, de no servir esas imágenes, encontramos otros detalles de aquellos que realmente aman al Señor, de aquellos que quieren guardar sus mandamientos. Por ejemplo, el que ama a Dios no toma el nombre de Dios en vano. No lo utiliza para su conveniencia. Y generalmente el tomar el nombre de Dios en vano para su conveniencia se lo ve en los juramentos o promesas. Cuando alguien quiere dar a entender que lo que está diciendo es cierto o tal vez que no lo es, dice: te lo juro en el nombre de Dios, o por Diosito Santo. Unas frases muy comunes en nuestro medio, ¿no? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y generalmente, quien dice esas frases es para que le crean lo que está diciendo, que muchas veces no es verdad. Pero el creyente debe tener su palabra: sí, sí, no, no. Y no estar tomando el nombre de Dios en vano. El que ama a Dios se acuerda del día del Señor para santificarlo. Sí, separa un tiempo en la semana, un día específico
para alabar, glorificar y honrar y dedicarlo exclusivamente al tiempo al Señor. Pero sigamos leyendo en este mismo capítulo 20 de Éxodo. Ahora leamos del verso 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí hay otros mandamientos, ¿no? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí encontramos otros mandamientos que debemos cumplir si es que realmente amamos a Dios. El que ama a Dios honra a sus padres. ¿De qué manera? Respetándolos, obedeciéndolos y cuidándolos. Sobre todo si nuestros padres ya son de la tercera edad. El que ama a Dios no comete homicidio, no quita la vida en ninguna de sus etapas, desde la concepción hasta la vejez. El que ama a Dios no quita la vida a su semejante. El que ama a Dios no comete adulterio, ¿sí? No está con un hombre o una mujer que no es su esposo o su esposa respectivamente. El que ama a Dios realmente no es un ladrón. No se apropia de lo que no es suyo. El que ama a Dios no dice testimonio falso contra una persona. Y aquí yo le añadiría también, el que ama a Dios no es mentiroso. Dice siempre la verdad, aunque le cueste decir la verdad. La dice porque ama a Dios. Y también vemos aquí que el que ama a Dios no es codicioso. Es un hombre o una mujer que está contento con lo que Dios le ha dado. No está viendo lo de otros para apropiarse de eso, para codiciarlo, sino que está tranquilo, esperando la bendición y que Dios supla sus necesidades. Mire, el cumplimiento de todos estos mandamientos es una demostración del amor de Dios. Sí. Quien cumple estos mandamientos está demostrando que ama a Dios y está cumpliendo el principal mandamiento, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero existe un mandamiento más que debemos cumplir para demostrar nuestro amor a Dios. Vayamos nuevamente al Evangelio de Juan y encontremos el capítulo 13. Evangelio de Juan, el capítulo número 13, y leamos los versos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Además de todo lo que ya hemos visto, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Otra forma en que podemos demostrar nuestro amor a Dios es amando a nuestros hermanos en la fe. Dice el texto que debemos de amarlos los unos a los otros de la misma forma como Cristo nos amó a nosotros.
Mire, en la primera carta de Juan, el capítulo 5, ¿sí? La primera carta de Juan, el capítulo 5, leamos los versos 2 y 3. Primera de Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Mire, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Miren, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer los hijos de Dios que realmente amamos a nuestros semejantes? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es una expresión en doble sentido, ¿no? El que obedece los mandamientos de Dios es porque ama a Dios. Y si ama a Dios, ama también a sus hermanos en la fe. Y asimismo, quien ama a sus hermanos en la fe, ama a Dios y cumple los mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta? Y hay muchas formas en que podemos amar a nuestros hermanos en la fe. Sí, hay muchas maneras en que podemos expresar nuestro amor a nuestros hermanos en la fe. Podemos demostrar nuestro amor a nuestros hermanos ayudándolos en sus necesidades. Sí, cada vez que usted se entera de alguna necesidad de un hermano en la fe y usted tiene cómo ayudarlo, ayúdele. Demuestre que ama a su hermano y de esta manera usted está demostrando que ama también a Dios. Otra forma es orando por ellos. Sí, pidiendo y clamando a Dios sinceramente que Dios los bendiga, los guarde, los fortalezca en su vida espiritual. Consolándolos también en sus aflicciones. Sí, si unos hermanos están pasando por un momento duro de adversidad, de una aflicción, estando con ellos, consolándolos, alentándolos. Sí, dice la Escritura que alentéis a los de poco ánimo, aquellos que ya por el cansancio de la vida de pronto van desanimándose un poco, aliéntelo, unas palabras. Y algo más en que podemos demostrar que amamos a nuestros hermanos en la fe es gozando de sus triunfos. Sí. Hay muchos que no gozan del triunfo del semejante porque siente envidia. Sí, hay muchos envidiosos a nuestro alrededor. Pero quien realmente ama a sus hermanos en la fe se goza de aquel triunfo, de aquel galardón, de aquella distinción que se le hace a nuestro hermano en la fe y se goza como si fuera suyo. Nos gozamos, hermanos, que Dios te ha bendecido, que Dios te está ayudando. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y en este obedecer a Dios debemos poner todo el empeño. Debemos poner toda nuestra voluntad y debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas. Pero hay algunos detalles que no significan amar a Dios. Por ejemplo, venir todos los cultos en la iglesia o estar en todos los cultos de la iglesia no significa que una persona ame a Dios. Porque alguien puede estar siempre en las reuniones de la congregación, pero no significa que lo ame a Dios. Hay quienes están en las reuniones solo por complacer a alguien, solamente por compromiso o porque no tiene más opción. No significa amar a Dios el sentirme bien en las reuniones, ¿sí? Porque alguien puede estar cómodo en una reunión, sentirse bien, porque conoce a algunas personas, les gusta el ambiente, pero lo toma como un club social. Entonces, el hecho de que alguien se sienta bien y cómodo en una reunión, no necesariamente significa que esa persona realmente ame a Dios.
el saludar a todos, el mostrarse sonriente con todos. Es otro ejemplo que no necesariamente signifique de que alguien ama a Dios. Porque el hecho de que estemos saludando y sonriendo a todos puede muchas veces ocultar envidia en nuestro corazón. Mire, en la primera carta de Juan, aquí que tenemos en el capítulo 4, mire lo que leemos en los versos 20 y 21. Mire, si alguno dice, yo amo a Dios, mire, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es mentiroso. Y este aborrecer generalmente es oculto en el corazón. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el estar en los cultos de la iglesia, el sentirse bien, el llevarse bien con todos, no necesariamente signifique que esa persona ame realmente a Dios. Habrán sí hermanos que muy honestamente y muy genuinamente saluden a sus hermanos con un amor sincero, pero también pueden haber otros que lo hacen por compromiso y por guardar apariencias, La única señal inequívoca de que amamos a Dios es de si cumplimos sus mandamientos. Y en la Biblia tenemos algunos ejemplos de personas que amaron a Dios no de palabras solamente, sino con sus hechos, con acciones. Veamos algunos de ellos. Vayamos al libro del Génesis, en el capítulo 39. Génesis, el capítulo 39, y leamos los versos del 7 al 9. Génesis 39, 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire, José, siendo un esclavo y estando obligado a obedecer a sus amos terrenales, prefirió sufrir las consecuencias a cometer un pecado contra Dios. La esposa de su amo quiso tener relaciones sexuales con él. Duerme conmigo, le dijo la esposa a José. Y José se rehusó. Y la razón principal no era el de deshonrar a su esposo, el de deshonrar a su amo. La razón principal de José para rehusarse a estar con ella era el de no cometer pecado contra Dios. José no cometió adulterio. Sí, él prefirió sufrir las consecuencias a entregarse al pecado. No solamente de labios decía que amaba a Dios, sino que aquí lo demostró con hechos, no sucumbiendo a la tentación y huyendo. Y sabemos por la historia más adelante en el Génesis, vemos que cómo sufrió José por guardar su amor a Dios. Otro ejemplo. Vayamos al libro de Daniel. Daniel, el capítulo 3. Daniel, el capítulo 3, y leamos los versos del 1 al 6.
Daniel, el capítulo 3, los versos del 1 al 6. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Nabucodonosor, en su orgullo y delirio de grandeza, ordena que se adore a una estatua que había mandado construir. Y a quien no obedeciera la orden de adorar y rendirle culto a la imagen, era inmediatamente ejecutado en el horno de fuego. Al sonar la trompeta, todos los habitantes de aquel lugar, todos los que se habían reunido, debían adorar la estatua. Y todos lo hicieron, menos 3 jóvenes judíos: Sadrach, Mesach y Abednego. Y la respuesta de estos jóvenes para no adorar, para no postrarse ante la imagen de Nabucodonosor, fue la siguiente. Mire, en el verso 16 y 17 encontramos la respuesta que dieron ellos al rey. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Estoy leyendo en Daniel 3, 16 y 17. Ellos le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque el rey le había preguntado: ¿por qué no están adorando? ¿Por qué no están echados frente a la estatua? Y estos jóvenes dijeron: solamente adoramos al Dios de los cielos. Estos jóvenes, José, Sadrach, Mesach y Abednego, demostraron que amaban a Dios de todo corazón. Ellos estaban dispuestos a sufrir las consecuencias antes que desobedecer a Dios. En el caso de José, vemos que años más tarde Dios lo entrona hasta el puesto máximo en el imperio egipcio. Y en el caso de estos jóvenes, al ser echados, porque fueron echados al horno de fuego, Dios mismo estuvo ahí cuidándolos y ninguno de sus cabellos fue quemado, ni siquiera olían a humo. Es que, mis hermanos, el amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente
y con todas nuestras fuerzas significa que cuando la tentación llegue a nosotros, nos resistamos a ella. Sí, nos mantengamos firmes, que nos mantengamos confiados en el poder del Señor. Veamos algunos pasajes que nos refuerzan esta idea. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, Proverbios, el capítulo 1, leamos los versos 10 al 15. Proverbios, el capítulo 1, versos del 10 al 15. Mire cómo Dios nos habla de una manera muy tierna y muy amorosa. Hijo mío, nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Sí, aquí la recomendación muy amorosa, muy tierna de Dios nos llama hijo mío. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no vayas con ellos. Y la idea es, no cometas las mismas acciones que ellos cometen. No es porque ellos van a mentir, mienten, tú también vas a mentir. No es porque ellos traten de acechar al inocente, tú también los vas a acechar. No, no consientas, no vayas en el camino de ellos. En el capítulo 4 de Proverbios, el verso 13 al 15, tenemos lo siguiente. Proverbios 4. Retén el consejo, 4:13, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Mire, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. No pases por ella, apártate de ella, pasa. En otras palabras, sigue de largo. No mires sus malas acciones y tú continúa tu camino. Entonces, si alguien nos viene a proponer que nos pongamos de acuerdo para estafar a alguien, no debemos consentir con esa persona. Si alguien busca que digamos una mentira en el trabajo, en los lugares de estudio, frente a la autoridad de la empresa, frente al docente, frente a la autoridad civil, no debemos caer en ese juego de mentiras. Si estando, por ejemplo, viendo la televisión, aparecen escenas eróticas y sensuales y estamos solos, ¿qué debemos hacer? Bueno, cambie de canal o apague el televisor. Sí, hay muchos que se escudan, bueno, es que estoy solo y nadie me está viendo, pero Dios lo está viendo. Dios está ahí al lado suyo en ese programa que usted no debe ver. Es decir, en toda situación que estemos propensos a cometer una infracción a la ley de Dios, sea de pensamiento, sea de palabra o sea de acción, debemos procurar con empeño mantenernos firmes y fieles en lo que Dios enseña en su palabra, demostrando con esto que amamos a Dios. Sí, mantengámonos limpios de mente, limpios de corazón, limpios en nuestra alma. ¿Y qué beneficios hay en amar a Dios? Bueno, además de recibir el amor de Dios, que ya es bastante, alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿y qué beneficios tengo? ¿Qué beneficios obtengo yo por amar a Dios? Vamos a nombrar unos cuantos.
Un primer beneficio de amar a Dios es que seremos amados por Dios. En el capítulo 8 de Proverbios, leamos el verso 17. Proverbios 8, 17. Dice Dios: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Aquellos que aman a Dios son amados por Dios. Y no solo eso, sino que le hallan los que le buscan. Y le hallan porque los que le buscan son quienes le aman. ¿Sí? Mire, este es una gran ventaja y un gran beneficio por amar al Señor, en encontrarle. Hay mucha gente que trata de decir, bueno, yo quiero saber cuál es la voluntad del Señor. Y la primera pregunta que debería hacerse es, bueno, ¿amo al Señor? Y cómo yo mismo me respondo si amo o no al Señor, ¿estoy cumpliendo los mandamientos de Dios? Porque dice el texto, yo amo a los que me aman. Y ya vimos que los que aman a Dios son los que cumplen sus mandamientos. Otro beneficio de amar a Dios es que todas las situaciones de nuestra vida serán para nuestro bien según la voluntad de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, leamos el verso 28. Romanos, el capítulo 8 y el verso 28. Y sabemos, le decía Pablo a los hermanos, que a los que aman a Dios, mire, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si en alguna oportunidad usted se ha preguntado por qué suceden en su vida las cosas que suceden y en el orden cómo suceden, aquí está la razón. Dios se encarga de ordenar esos acontecimientos porque usted le ama. Se encarga de encauzar todos los hechos de su vida para cumplir su voluntad en usted. ¿Sí? Todas las cosas ayudan a bien. Otro beneficio, que recibimos el cuidado de Dios. En el libro de Salmos, el capítulo 145, Salmo 145, leamos el verso número 20. Salmo 145, 20. Jehová guarda a todos quienes, los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Sí, el Señor guarda a los que le aman. Aquellos que aman a Dios son guardados por Dios. Es decir, reciben el cuidado de Dios. Dios es su protección. En palabras del salmista David, es su torre fuerte, su escudo, su fortaleza. En Salmos, el capítulo 5 y el verso 11, reforcemos esta idea. Salmos 5, 11, leemos así. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen ¿quiénes? Los que aman tu nombre. Sí, estos que se regocijan, que aman tu nombre, deben regocijarse porque Él mismo los va a defender. Y en el Salmo 34, 7, un pasaje muy conocido, muy hermoso, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Y ya vimos que estos que le temen a Dios son los que le aman. Y estos que le aman son los que obedecen sus mandamientos. Entonces, otro beneficio de amar al Señor es que recibiremos el cuidado, la protección misma del Todopoderoso. Otro beneficio de amar al Señor es que nuestras oraciones y súplicas serán oídas. En el Salmo 116, leamos el verso 1. Salmo 116, 1. Mire, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Una garantía de que nuestras oraciones son escuchadas por Dios es el amor que sentimos por Él. Una inquietud que muchos tienen es, ¿será que Dios oye mi oración? Y la respuesta a esta pregunta estaría en qué tanto amamos a Dios. Y el amor a Dios se ve en el cumplimiento de sus mandamientos. Somos amados por Dios. Todos los acontecimientos de nuestra vida sirven a nuestro bien. Recibimos el cuidado de Dios. Nuestras oraciones son oídas. Pero además de todos estos beneficios ya mencionados, el amar a Dios nos otorga paz, nos otorga gozo, nos otorga confianza, nos otorga seguridad, nos otorga paciencia, nos otorga bondad, nos otorga benignidad. Es decir, recibimos el fruto del Espíritu Santo. Gálatas, el capítulo 5, los versos 22 y 23. Gálatas, el capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el Espíritu Santo da su fruto con todas sus características a quienes aman a Dios. Y los que aman a Dios son aquellos que cumplen su palabra, son aquellos que, como José, Sadrach, Mesach y Abednego, mantuvieron su vida íntegra y firme ante Dios. Hermanos, amar al Señor con todo de nuestro corazón es el mandamiento más importante. Pero amar a Dios no es un estado de la mente donde sentimos bonito respecto a Dios. Amar a Dios es lo mismo que hacer lo que Dios quiere. No hay tal cosa de amar a Dios mientras que al mismo tiempo le desobedecemos. No existe eso de tener fe y al mismo ser infiel a la ley de Dios. La fe no es un estado mental. La fe en Dios y su palabra es serle fiel a Dios y a su palabra. No creamos la falacia que trata de separar una cosa de la otra. También el amor de Dios y su favor vuelve a aquellos que le aman. Esto es, aquellos que hacen su voluntad, a los que obedecen sus mandamientos. Vimos también que el amar a Dios trae consigo algunos beneficios. Su amor, su misericordia, su protección, su gozo, su paz, su gracia. Entonces, mis hermanos, preguntémonos en nuestro interior. ¿Amo yo al Señor? Y también preguntémonos, ¿cómo amo a Dios? ¿Es una cuestión meramente intelectual? ¿Es una cuestión de labios hacia afuera? ¿O nuestro amor a Dios se evidencia con acciones concretas?
Es mi oración que el Espíritu Santo nos guíe a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y a demostrarlo en el cumplimiento fiel de sus mandamientos. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido analizar tu bendita palabra. Gracias, Padre, por lo que en ella hoy aprendimos, recordamos, reafirmamos que el amarte a ti no puede ser únicamente de labios, sino se demuestra con acciones concretas. Que el amor a ti, a tu Hijo Jesucristo y a tu bendita palabra se demuestra en la obediencia que tenemos a su palabra, la obediencia que tenemos a tus mandamientos, el fiel cumplimiento de tus estatutos y ordenanzas en nuestra vida será el termómetro que indique cuánto amamos a Dios. Pedimos, Señor, que tú nos perdones por las veces en que no hemos sido fieles cumplidores de tu palabra. Y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que en cada momento, en cada aspecto de nuestra vida, podamos ser servidores fieles, que cumplamos tus mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestro cuerpo, para que demostremos de esa manera que realmente te amamos, oh Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro grande y poderoso Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido aquí estudiar su palabra. Y no queremos terminar este tiempo de estudio bíblico sin antes extenderles una cordial invitación para el día domingo. Sí, para que usted nos pueda sintonizar a través de este mismo medio. El día domingo, 10 minutos para las 11 de la mañana. La Iglesia del Dios Viviente estaremos transmitiendo el servicio dominical de adoración y alabanza a nuestro Dios. Y también sería un gusto poderle recibir en el local donde nos reunimos para poderle estrechar su mano y juntos alabar el nombre de nuestro Dios. De mi parte, que Dios los bendiga y que tengan una buena noche. Amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.